Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su santo y bendito Espíritu de Dios ministre en nuestro corazón, ministre en nuestra vida, y damos gracias a Dios por la vida que nos da. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por su gran infinita misericordia que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de respirar, nos da la oportunidad de estar hoy, amanecer y darle gracias a Dios. Qué importante es darle gracias a Dios por tu familia, gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo cada mañana, lo que Dios está enviando cada mañana a nuestra mesa, a nuestro trabajo, a nuestra economía. Dale gracias a Dios por todas las cosas que Dios está haciendo. Levantarte y dale gracias a Dios por tu familia, dale gracias a Dios por todo tan bueno y maravilloso que es nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad para cambiar todos los días. Qué importante es levantarnos con una palabra, hermano, una porción diaria que Dios envía a nuestra vida, que nos haga recapacitar, nos haga realmente volver al camino de Dios. Dios está pendiente de nuestro caminar todos los días. Dios está pendiente de nuestra vida diaria, hermano, de que nosotros, Él cuida de que a nosotros no nos salgamos del camino. Él se preocupa mucho de que nosotros siempre vayamos por la rectitud, el camino de la rectitud, el camino de la justicia, el camino de la santidad, el camino, querido hermano, el camino que nos lleva siempre hacia el Padre, que es el camino de la salvación. Pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra, una porción diaria de nuestra vida diaria. Para poder caminar necesitamos una porción diaria. Para poder caminar todos los días en el Evangelio necesitamos entonces una porción, una palabra en la cual nosotros podamos caminar. Y decirle: Señor, con esta palabra voy a hacerte fiel. En esta mañana, Señor, tomo esta palabra y voy a hacerla en mi vida, para que yo quiero agradarte, yo quiero serte fiel, yo quiero serte leal, yo quiero mantenerme siempre en los parámetros del Evangelio. Hoy estamos viviendo tiempos muy complicados, queridos hermanos. Tiempos donde el Evangelio cada día se va a complicar en la vida de mucho creyente. Hoy hombres están buscando a Dios, pero no hay quienes lleve el mensaje de salvación. Mucha gente hoy, por eso les pedimos que nos ayuden a compartir, porque esto no lo hacemos por usted, lo hacemos por las almas que están necesitadas, y de alguna manera tenemos que alcanzarlas. El propósito es, queridos hermanos, que donde quieran que esté, ellos busquen a Dios y que puedan. El punto no es ganar adeptos, el punto es liberarlos de toda atadura, de toda maldición, de todo aquello que los han atado y los han confundido. El Evangelio siempre tiene que ser en libertad, que todo aquel que está atado, hermano, sea desatado. Todo aquel que sea maldecido, sea bendecido. Que todo aquel, hermano, que esté extraviado, vuelva al camino. Que todo aquel que esté descarriado, vuelva al camino. Que todo aquel que esté ciego, vea. Aquel que esté sordo, oiga. Que aquel que esté paralítico, vuelva a caminar. Que todo se restaure de nuevo en su vida espiritual. Que siempre entienda que, hermano, que siempre hay una oportunidad en Cristo, siempre hay una oportunidad de hacer las cosas bien, pero sobre todo hay que entender que la salvación es muy difícil de explicar, porque muchos por eso tienen atados a muchas personas, porque los condenan, hermano, los llevan, hermano, a vivir un infierno dentro del propio Evangelio. Claro, no es el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo da libertad. Ese es el propósito, hermano, de nuestro trabajo, como estar predicándole aquí, haciéndoles entender que la separación entre pecado y los inventos de pecado, porque hay inventado muchos pecados. Hay gente que, hermano, le tiene más miedo al diablo que a Dios. Es importante entender que nuestro Señor nos vino a ser libre de toda atadura, de toda maldición,
de todo aquello, hermano, de todo vicio, de toda carne, de todo aquello que nos impida realmente entrar en el reino de Dios. Porque el propósito de Él es hacerlos salvos a todo aquel que quiera. Y todo aquel que quiera hay que quitarles, hermanos, todo impedimento, de tal manera de que, vuelva la redundancia, nada le impida entrar al reino de Dios. Pero hoy estamos viviendo tiempos donde Dios está despertando, donde Dios hay hambre por la palabra a mucho pueblo, pero hermano, no hay hombres y mujeres que en realidad estén llevando ese mensaje de salvación. Hoy la gente no quiere llevar el mensaje de salvación. Hoy la gente, hermano, no quiere realmente exponer su vida a llevar ese mensaje. Son gente que se están llenando de letras, como eso lo dice en el libro de Isaías, gente que parece que les importa mucho la doctrina. Yo no sé qué, por eso a veces yo, hermano, difiero mucho de las personas que dicen que están buscando doctrina, que están buscando enseñanza, como en realidad, como dice en el libro de Isaías 58, cuando en realidad no predican salvación, sino en veces predican división. Hermano, no saben qué es doctrina, no saben qué es salvación. Por eso dice el Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Acá dice que en este tiempo, dice, anúnciale su rebelión. La gente que más comete rebelión dentro de una iglesia, queridos hermanos, no son aquellos que discuten, aquellos que no saben lo que hacen. Los que realmente cometen rebelión en una iglesia, hermanos, son aquellos que creen que son conocedores de Dios, creen que son conocedores de la palabra. La rebelión es recibir conocimiento e impedir enseñárselas a otro, enseñarles la verdad a otros. Esa es una rebelión, porque no van y predican el evangelio. Y si van algunos, ahorita vamos a entenderlo, y si van algunos, hermanos, no van a tergiversar. Por eso se corrompieron y buscaron su propia condenación, porque manipularon, pervertieron el evangelio de Cristo. Por eso dice, me buscan, a mí me están buscando cada día y desean conocer mis caminos, cual si fuera gente que practicara la justicia, que no abandona el derecho de su Dios, me piden decisiones justas y desean las cercanías de Dios. Estos son los que están cometiendo rebelión, que dicen que están buscando a Dios, que dicen que conocen, que practican la justicia, que todas las cosas las hacen bien y que no abandonan el derecho de Dios. Otra versión dice, la versión al día dice, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practicara la justicia, que es como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, como que si fueran hombres, dice, que no hubieran abandonado mis mandamientos. Esto está cada día tremendo. Por eso le digo el Señor a Isaías, vaya y denúncialos, anúnciale en mi pueblo su rebelión. A mí me buscan, la versión Jerusalén, me buscan cada día y les agrada conocer mis caminos, como si fueran gente que la virtud practicara y el rito de su Dios no hubiesen abandonado. Me preguntan por las leyes justas y la vecindad de su Dios les agrada. Vean lo que dice, cuántas cosas. Dice, vienen a preguntarme cuáles. Miren, dice también la versión latinoamericana, dice, según dicen que me andan buscando cada día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. Hermano, esto es algo muy interesante, muy preocupante, porque el Señor dijo que habían cometido rebelión.
rebelión es no ir y dar el mensaje tal como Dios lo manda, de hablar como Dios lo manda. Eso es una rebelión. Transgiversan toda enseñanza. El querubín transgiversó toda verdad, por eso mintió, por eso arrasó a los ángeles, a todas las estructuras las arrastró, porque transgiversó la verdad de Dios. Por eso estamos viviendo tiempos donde el hombre, donde hay la mucha cosecha de hermano, dice que los obreros son pocos y mucha la cosecha, pero no hay quien lleve el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que está haciendo Dios nuestro Padre Celestial hoy, en este tiempo? Estamos entrando en una crisis, queridos hermanos, donde ¿quién está dando a conocer el nombre del Señor? Por eso Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora luego pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Vean lo que dice, cuántas cosas dice aquí, hermano, que cómo invocarán aquel en cual no han creído. ¿Cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán, dice, si no fueran enviados? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Anunciar, dice, a los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así pues que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Dice, ¿quién va a llevarles ese mensaje? ¿Cómo ellos van a clamar a Dios si nunca han oído de Cristo? ¿Cómo creerán de quién no han oído? ¿Cómo van a creer en Jesús si no han oído a Jesús como su Salvador? No hay quien les ha predicado a mi Jesús como su Salvador. ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique, si no hay quien les lleve el mensaje? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dirán, bueno, si es que a mí no me envían. El punto es algo, queridos hermanos, que es importante entender, es que dice, mas no todos obedecieron el evangelio. No todos obedecen el evangelio. Para salvarse necesita obedecer al evangelio. Para llevar salvación se necesita obedecer el evangelio. Por eso dice, ¿cómo invocaré? ¿Cómo ellos adorarán? ¿Cómo ellos, dice, hermanos, buscarán esta ayuda? ¿Cómo la gente se le ayudará? ¿Cómo la gente adorará al Cristo nuestro Salvador? Si no hay quien les lleve esa salvación. No hay quien realmente les lleve el mensaje de vida. Por eso hoy estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde la iglesia cada día, queridos hermanos, está, yo le llamo peor, pero aunque son momentos bíblicos, hermano, el amor de mucha gente se ha enfriado a la verdad. Están fríos, no tienen amor por las almas, no tienen pasión por las almas. Perdieron el interés de hablar de Cristo. Perdieron el interés de hablar de esa salvación tan grande y maravillosa. Hay gente que dejó de predicar, hay gente que no predica a Cristo. Hermano, ¿por qué? Porque dejaron de ser fiel. Hay gente que dejó de ser fiel. Hay gente que dejó de mantenerse fiel. Fiel no es ir a la iglesia. Fiel es mantener obedeciendo al evangelio, y todo aquel que obedece al evangelio, hermano, siempre está enseñando, siempre está predicando, siempre está anunciando, siempre está llevando el evangelio. La gente que es fiel no se manifiesta dentro de una iglesia, se manifiestan a través de la obediencia al evangelio para estar llevando salvación. Siempre está hablando de mi Señor Jesús.
Porque dice, ¿cómo invocarán a aquel que es salvo? Por eso Cristo, los hombres fieles son aquellos que estaban junto a mi Señor Jesucristo, porque a esto los envió a llevar el Evangelio. Pero cuánta gente hoy dentro del Evangelio, que tienen mucha preparación, que tienen mucho hermano, que cada día me buscan, cada día oran, cada día lee, hermano, dice como si fueran gente que nunca han dejado de practicar la justicia, que nunca han dejado la ley de su Dios, que le piden justos juicios, Dios les responde, pero dice que no obedecen al Evangelio. Ellos lo único que hacen es pedir, pero no obedecen al Evangelio. Mucha gente salva solamente se dedica a pedir, Señor, dame esto, porque piensan que después de la salvación hay que estarle pide a Dios. Pero la Escritura que no nos mandó a eso, a nosotros dice, nos mandó a obedecer el Evangelio, a poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Hay mucha necesidad y el creyente está pide, hermano, solo para su beneficio. Pero nosotros, ¿cómo beneficiamos la vida de los demás? Siendo evidente. Por eso hoy estamos viviendo donde el amor a la verdad se ha enfriado, donde la gente no tiene interés por el amor de Cristo, no tiene interés por la salvación. Por eso la Escritura nos enseña, hermanos, que hoy vamos a estar en una etapa, vamos a estar en un tiempo donde se le va a estar predicando a la gente fría, a mucho discípulo frío. Dice Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo esto, puesto para la defensa del Evangelio. Algunos predican a Cristo por envidia, por dinero, otros anuncian por contención, otra versión dice que por dinero, otros anuncian a Cristo, dice, por amor, por envidia, por contenciosos, por estarse peleando, por rebeliones, hermanos, empiezan a formar una iglesia. Empiezan a formar un grupo, empiezan, hermano, a dividirse, y dice acá, y a otros por envidia, porque creen que el otro va creciendo, que piensan, hermano, que el Evangelio o el poner una iglesia realmente es como una tienda donde todo el mundo te va a ir a comprar. Esto es más complicado. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, predicaron a Cristo por envidia, predicaron a Cristo por contienda es divisiones, por desacuerdos. Pero otros de buena voluntad, lo hicieron de buena gana. Pero otros anuncian a Cristo por contención. Dice, no sinceramente, no eran sinceros, no predicaban a Jesús con sinceridad. Pero otros por amor, otros sabiendo que estoy puesto para la defensa. Por eso dice Pablo, pues, que pues no obstante de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo y me gozaré aún. En el número 18, en el versículo 18, Pablo dice, en la versión Nausejo dice, pero ¿qué importa? En todo caso, como quiera que sea, con hipocresía o sinceridad, Cristo es anunciado, y de esto me alegro y me seguiré alegrando. Vean lo que dice Pablo. No obstante, de toda manera, por pretexto o por verdad, o sea, por hipocresía o por sinceridad, Cristo es anunciado. La versión de lenguaje actual dice, entonces que de todas maneras, ya sea fingidamente o de verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Entonces quiere decir que hoy estamos en un tiempo donde se va a evangelizar, donde se va a hablar de Cristo, hermanos, donde vamos a predicarle a Cristo a mucho cristiano frío. Hoy estaremos predicándoles a mucho cristiano frío, a mucho líder frío, a mucho discípulo frío, se le va a estar predicando. Hoy se les va a estar predicando, hermano, porque perdieron el gozo, perdieron la necesidad de llevar el bendito evangelio. Hoy
dice, hermano, llegaron a convertirse. No se me gusta molestar, pero la Escritura dice que llegaron a convertirse en hipócritas. Por eso dice que predicaban a Cristo con hipocresía. Unos predicaban a Cristo con sinceridad y con verdad, y otros predicaban a Cristo con hipocresía. Pablo dice que con hipocresía o con sinceridad, Cristo es anunciado. Y esto me alegró, dice, y me seguiré alegrando. Pero hoy estamos en un tiempo donde se va a evangelizar, llevar el evangelio, hermano, a corazones fríos, a creyentes fríos. Hoy realmente los que hay que anunciarles más que se vuelvan al Señor son los que están dentro. Hay que anunciarles, ayudarlos de que no se salgan, cuando nosotros debemos de estar metiendo, que no se vayan a desviar. Hoy, hermano, predicarles, hoy le estamos predicando a corazones fríos. Gente, hermano, que no llevan una vida sincera delante de Cristo, llevan una vida fingida. Por eso dice en el libro de Mateo, que en Mateo 24, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Hoy estamos predicándoles a los corazones fríos. Mucha gente, la mayoría de la gente dentro de una iglesia son corazones fríos. Sus corazones están fríos. El corazón ardiente son aquellos hermanos que se mantienen firmes en el Señor. Un corazón ardiente es aquel que se mantiene firmes en el Señor, pero un corazón frío son aquellos hermanos que han dejado el amor, que ya no predican a Cristo por amor, ya no proclaman a Cristo por amor. Una persona que ama a Dios, un creyente que ama a Dios, hermano, proclama a Cristo por amor, con sinceridad, hermano, con voluntad, porque, hermano, porque obedece al Evangelio, obedece al Evangelio. Un creyente que realmente obedece al Evangelio y que es fiel al Señor, ¿dónde va a repercutir? Va a repercutir, hermano, en preocuparse por las almas, va a preocupar, hermano, con llevar una enseñanza, estar enseñando, sinceridad. El creyente fiel es aquel que realmente obedece al Evangelio. ¿Cómo sabemos que realmente hay obediencia al Evangelio para salvación? Hermanos, porque no callamos la boca. Es porque estamos hablando a Cristo realmente, porque las almas se salven. Porque las almas se salven. Por eso dice, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si nunca han oído hablar de Jesús? ¿Cómo creerán si no hay quien los envíe? ¿Cómo oirán de aquel, hermanos, si no hay quien se los presente? Pero no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Una persona, vuelvo a repetirles, hermano, que obedece al Evangelio es aquel que lleva el mensaje. Es aquel que, hermano, está preocupado por las almas. Es aquel que, hermano, predicamos a Cristo por amor, porque nuestro corazón está encendido, arden por el anhelo y el deseo, hermano, de servirle a Cristo, pero le servimos a Cristo, hermano, llevando ese mensaje de salvación para que las almas se salven. Nuestro corazón arde y les anunciamos a otros que Cristo ha resucitado, les anunciamos a otros que Cristo está vivo. Ese es lo que el hombre dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. No dejaron de anunciar realmente el Evangelio. Porque hay quienes predican, dice acá, y como quiera que sea, dice, con hipocresía o sin hipocresía o con sinceridad, Cristo es predicado. Hay quienes fingen realmente, hermanos, ser sinceros. Hay quienes fingen realmente porque se los hace uno a la fuerza, pero en realidad, hermano, dice aquí que con sinceridad e hipocresía. Esto tiene un caso muy adelante
hermano, en nuestra vida. Por eso dice que por haberse multiplicado el amor de muchos se enfrió. El amor de llevar el mensaje, de proclamar el mensaje, de llevar vida realmente a los demás, se enfrió, hermano. Son corazones que están dentro de una iglesia, pero el corazón del que está firme, del que es fiel a Dios, hermano, se mantiene cuidando su fidelidad, hermano, tomando la doctrina de los fariseos, que era la hipocresía. O sea, vivir en una apariencia, vivir fingiendo. Nosotros no predicamos a Cristo por dinero, nosotros no predicamos a Cristo por envidia, nosotros no predicamos a Cristo por ningún otro interés, nosotros predicamos a Cristo por amor, porque arde nuestro corazón realmente dentro de nuestra vida. La vida de Cristo está puesto en nosotros y nos hace obedecer el Evangelio, nos hace llevar este mensaje, hermano, en aquellos que necesitan realmente conocer a Jesucristo como su Salvador. Por eso dice que los de corazón frío son los de adentro. Los de corazón ardiente son los fieles, son los que se mantienen fieles. Por eso hoy se les predica, hoy se le está predicando a los corazones fríos de amor, que se enciendan su vida, que prediquen la palabra por amor a las almas. Pero pues, porque mi Señor Jesús dijo, pues vayan y hagan discípulos. Hay mucho discípulo que va al camino a la apostasía. Hay mucho líder que va camino a la apostasía. Mucho pueblo que ya va camino a la apostasía. Le dieron la espalda a la verdad. Se volvieron atrás. Están mirando hacia atrás. Dios está viendo que su pueblo, queridos hermanos, Dios está viendo que su pueblo cada día se va. Cada día el hombre se va por caminos de perdición. Cada día Dios está mirando, como digo el Señor, ¿verdad, hermano? Una de las cosas que digo es que muchos no buscan la puerta de la salvación, sino que buscan que grande y espaciosa es el camino de la perdición, y muchos quieren entrar por ella. Muchos les gusta buscar esa puerta, el camino de la perdición. Están buscando el camino, queridos hermanos, donde haya dolor, donde haya aflicción, donde haya vicios, donde haya muerte, donde haya problemas, donde haya ruina, donde haya hambre, donde haya necesidades, hermanos. Y por esas causas el corazón de mucha gente se está llenando, hermano, de maldad, se está llenando de tentaciones, se está llenando de frialdad. Son corazones que poco a poco van entristeciéndose, van llenándose de soledad, van perdiendo la fuerza, van perdiendo el ánimo. ¿Por qué razón? Porque son caminos de perdición. Porque Dios está mirando que su pueblo cada día se está alejando de Dios. Dios está mirando que cada día aquellos que redimió, aquellos que salvó, van camino hacia la perdición. Van caminos, hermanos, no buenos, no rectos, no justos, no santos. La gente está buscando ese tipo de camino. Están buscando el camino de la perdición. Están buscando ese camino, hermano, donde no les lleva bien. Cuánta gente hoy está metida en dolores, en aflicciones, pero el punto es que hoy se le está predicando a corazones fríos. A mucha gente que está adentro se le está predicando corazones fríos, pero hay un pueblo que está ardiendo, hay un pueblo que está anhelando, hay un pueblo que se mantiene fiel al Señor, y los fieles dice que son los que obedecen el mandamiento de Dios. Son los que Dios va a mandar, a los que Dios está enviando a encender la vida de otros, no enfriar la vida de otros. Dios está viendo que un pueblo se está perdiendo, hay un pueblo que solamente, hermano, solo viven sumergidos en los problemas, en las muertes, en las ruinas, en los dolores, en las hambres, las necesidades, en las tentaciones, en el pecado, en el desorden, en la desobediencia, en la rebeldía. Cada día el corazón frío, la vida del creyente de corazón frío, se está buscando ese camino de perdición.
y mandó a sus discípulos que enseñasen que ese no es el camino. Hoy te decimos, hermanos, que el camino de Dios, el camino de Jesucristo, el camino de la salvación no es un camino de perdición, no es un camino de ruinas, no es un camino de vicio, no es un camino de pecado, no es un camino de hambres, no es un camino de necesidades, no es un camino de tribulación, no es un camino de, hermano, de soledad, no es un camino de tristeza, no es un camino de lloro, no hay un camino donde te sientas solo, no hay un camino, no es el camino, hermano, donde tu vida cada día es peor. Ese no es el camino de Jesucristo, ese no es el camino de Dios, y hoy te decimos que ese no es el camino. Dios nos mandó a decirte, hermano, que ese no es el camino hacia la salvación, ese no es el camino que lleva al reino, ese no es el camino que lleva a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ese no es el camino. Tampoco es la vida que Dios quiere para ti. Dios no quiere que te sientas solo, te sientas perdido, te sientas arruinado. Hay mucha gente que piensa que porque nacieron en la pobreza, pobres van a morir. Hay gente que piensa que nacieron en el alcoholismo, nacieron en un estilo de vida precaria y así de esa manera van a morir. Claro que no reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, que esa no es la vida. El diablo ha engañado a mucha gente pensando que esa era la vida, pero no, esa no es la vida. Dios tiene una vida preparada diferente para ti. Por eso mandó a los discípulos a decirles que ese no era el camino, que ese no es la vida que Dios quiere para los hombres, que esa no es la vida que Dios quiere para ti. Y mandó que se enseñase, hermano, a los que Él envió a los discípulos, a enseñarse los mandamientos para poder vivir en ella. Por eso la Escritura dice que el hombre por la fe vivirá. Y también vivimos por los mandamientos, porque los mandamientos dan vida, y que andemos en ella y pongámoslas por obras en ella. Por eso dice que cuando ellos fueron y empezaron a hablar sobre este nombre, dicen en Hechos 4, versículo 17, sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenazándoles, dice, para que no se hable de aquí en adelante a nombre de este nombre, alguno de este nombre, y llamándoles le intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos predicaban por amor. Había gente que predicaba en ese entonces, predicaba por dinero, por contiendas, por desacuerdos. Pusieron sus propias iglesias, pusieron su propio lugar donde predicaban, pero no predican a Cristo por amor. Aunque la Escritura dice que Pablo aquí lo divide, dice que unos predican a Cristo por hipocresía, con la doctrina de la hipocresía, y otros predican a Jesucristo con la sinceridad y con la doctrina de la verdad. Con la doctrina de la verdad. Por eso aquellos que dicen, las iglesias que dicen que pares de sufrir, eso es una mentira. Eso es una mentira. Al contrario, sufren más, porque les quitan lo que tienen. Por eso, mi Señor Jesús, tenemos un problema hoy con los discípulos. Tenemos hoy problema con la gente que sabe mucha letra. Tenemos un problema con la gente que en realidad su corazón está frío. No obedecen al Evangelio, no solamente no obedecen al Evangelio, sino, queridos hermanos, ya no predican. Ya no predican la palabra, porque están fríos. La gente ardiente en su corazón, están ardiente, hermanos, son aquellos que obedecen al Evangelio, aquellos que logran mirar la necesidad en las almas, aquellos que ven que hay un pueblo perdido, aquellos saben, hermano, que pueden ver que el señal es que el camino de la perdición, hermano, muchos van en camino de perdición y ellos van y se plantan porque el Señor los manda. Por eso el Señor les dijo en Mateo 28, versículo 16, pero a los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado.
Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por lo tanto, di a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero acá dice: enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, que guarden los mandamientos, que guarden toda palabra que Dios, que las pongan en práctica. ¿Por qué? Porque a ellos los había mandado el Señor, hermano, dice, para que les enseñen, para que les muestren el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando mi Señor Jesús, hermano, mire que cuando, acá dice que cuando esto sucedió después de que Él resucitó. Después de que Él resucitó, Él se les presentó a ellos, se puso en medio de ellos. Entonces digo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces digo: y hagan discípulos, vayan y enséñales que guarden los mandamientos. Y les digo: díganles que a mí se me ha dado toda potestad. Que enseñasen que, mira hermano, mandó a todo discípulo, todos somos discípulos de Cristo, todos somos seguidores de Cristo. Mandó que enseñase que Él entregó su vida por nuestras culpas, que Él enseñó su vida, que Él entregó su vida para perdón de pecados, que les enseñemos que no hay en ningún otro lado hay salvación, sino solamente en su nombre. Hermano, que mandó a que enseñémonos que es el camino a la felicidad, es el camino al reino, es el camino hacia el Padre, que Él es la vida eterna. Eso mandó: díganles que yo he resucitado. Por eso se les presentó, hermano, para que ellos vieran que realmente esto era serio, que realmente era verdadero. Mande y enséñeles que he entregado mi vida por sus pecados, he entregado mi vida por sus culpas, que ahora en Cristo hay perdón, que ahora que en Cristo hay salvación, ahora que en Cristo, que Dios quiere darles una nueva vida, darles la oportunidad. Es lo que Él mandó a sus discípulos, que les digan a la gente que se vuelvan a Él. Les mandó a decir a todos, por medio de ellos, hermano, que hay perdón de pecados por medio de su sangre. Pero hoy estamos predicándoles, hermanos, a puros corazones fríos, a puro líder, pura ayuda, puro ministro, a mucho pueblo se le está predicando que aviven su vida, que prediquen el evangelio. Por eso dice que acá, hermano, que cómo predicarán si no obedecen al evangelio. ¿Cómo llevarán ese mensaje si no obedecen al evangelio? Todo lo hacen por interés, todo lo hacen por a ver quién sabe más, todo lo hacen, hermano, porque dice que otros, pero hay gente que no lo hace de buena voluntad, no lo hace sinceramente, pero otros dice por amor, hermano, otros, hay gente que está siendo fiel, como que quiera, dice que Pablo dividió el mensaje en dos, diciendo, hermano, que unos predicaban a Cristo con hipocresía y otros predicaban a Cristo con sinceridad. Presentaban a Cristo con hipocresía, presentaban a Cristo con sinceridad. Y eso es algo que dice que, hermano, que mi Señor Jesús mandó que se enseñase en su nombre, que les diga que había resucitado. Los mandó a predicar, que enseñen, que guarden los mandamientos y hermano, y que les mandó a decir que enseñesen que Él había resucitado porque había entregado su vida para nuestras culpas. Dios está predicando a su pueblo. Dios hoy le está predicando a su pueblo, hermano, que sea sincero. Hoy Dios está pidiéndole a su pueblo que predique la palabra con sinceridad. Hoy está Dios pidiéndole a su pueblo que los hombres se arrepientan con sinceridad. Hoy Dios está hablándole, el Espíritu Santo está hablando que la gente hable sinceramente, que no haga las cosas con hipocresía, que no predique a Cristo con hipocresía, que no finja,
que diga las cosas como son, que actúe realmente con sinceridad y verdad, que quiten de su vida toda hipocresía. La hipocresía es la falta de sinceridad y fidelidad. Por eso mandó a los discípulos a decirles, hermano, que estos discípulos no hablaban, hermano, no predicaban el evangelio con envidia, con contienda, con desacuerdo, con de mala voluntad, sino que predicaban no sinceramente, sino que predicaban a Jesucristo por amor. Ellos ardían en su vida la obediencia. Por eso dijeron, es necesario obedecer a Dios, es necesario anunciar su nombre, que Cristo ha resucitado. Por eso, aunque los azotaban, aunque los golpeaban, hermano, ellos no dejaban de predicar el nombre porque lo habían visto, estaban obedeciéndoles a Él. ¿Por qué razón, hermano? Digo, no podemos nosotros dejar de predicar, de hablar, aunque lo azotaron, aunque los juzgaron. Hermano, dice, les intimidaron que no hablasen ni enseñasen hermano, en el nombre de Jesús. Que no enseñasen en el nombre de Jesús, que no hablasen ya más de ese nombre. Mas Pedro, vuelvo a repetirle, y Juan respondieron diciendo, si es justo, juzga si es justo delante de Dios obedecer, porque no podemos, dice, nosotros dejar de hablar lo que hemos visto de lo que hemos oído. Lo siento mucho, no puedo dejar de predicar, no puedo dejar de hablar de Él, porque ellos dicen, es justo, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Por eso Pablo, vuelvo a repetirles, queridos hermanos, dijo aquí que una de las cosas que nosotros dicen, más no todos obedecieron al evangelio. ¿Quiénes no obedecieron al evangelio? Los que saben que hay tanta necesidad, saben que hay gente, que la gente quiere ser salva y no les predicaban el evangelio. Saben que el esposo no es salvo, no les predican el evangelio. Saben que la esposa no es salva y no les predican el evangelio. Saben que los hijos están perdidos y no les predican el evangelio. Aman mucho a sus familiares, pero no les predican el evangelio porque no obedecen el evangelio. Obedecer el evangelio es enseñar en el nombre de Cristo. Y quienes los estaban predicando en ese entonces, dice que eran hipócritas, estaban predicando a Jesús por hipocresía, pero cuando Cristo toma a sus discípulos y les dijo, vayan a predicarles y enséñenles que guarden el mandamiento, lo que les estaba diciendo, vayan y díganle que prediquen la palabra con sinceridad, que los hombres se arrepientan con sinceridad, que quiten de su vida la hipocresía, que es la falta de sinceridad y fidelidad. Vayan y quiten la hipocresía, que hablen a Jesucristo con verdad, porque 1 Corintios 5 versículo 7 dice, pues limpiaos de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, ¿qué es lo que Dios mandó a decir? ¿Qué es lo que Dios manda a decir en este tiempo? Mandó a decir que los hombres se arrepientan con toda sinceridad. Mandó a decir que ellos se arrepientan de verdad. Mandó a enseñarles que la voluntad del Señor es sacarnos del mal camino que nos lleva a la perdición. Que prediquemos, hermano, que prediquemos el mensaje de salvación sin hipocresía. Hoy se predica a los mensajeros. Hoy hay que predicarles a los que saben mucha letra. Hay que predicarles a la gente que predique, que enseñe, hermano, pero sin hipocresía, que tengan una vida genuina. Que no tengan una vida de apariencia. Y apariencia no quiere decir que no cometa errores, sino que sean realmente genuinos, tanto en sus áreas, hermano, de hombre, como en sus áreas espirituales. Hoy se predica que los mensajeros se vuelvan a Cristo y que lleguen el mensaje de salvación. Y que digan, hermano, y que les digan que esta vida
Que les digan que el camino de la dolencia, de la miseria, de la ruina, no es el camino que lleva a la vida, no es el camino de la salvación, sino que son caminos de muerte, que mucha gente va a terminar en el Hades, va a terminar en el infierno, porque la gente no les predicó la verdad, porque la gente no les predicó con sinceridad, sino que les predicó con la hipocresía, les predicó con la infidelidad. Hermano, hay gente que no toma decisiones, hermano, personales, realmente que no los guía el Espíritu Santo. Es importante entender que el Señor en este tiempo está usando hombres y mujeres, está llamándole a un pueblo que sean sinceros de verdad, que dejen la hipocresía. Y eso lo dijo mi Señor Jesús, hermano, se los dijo a aquellos discípulos. Dijo que ellos no vayan por caminos, dice en el Lucas 12, versículo 1, en esto juntándose por millares de multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no se haya descubierto, ni oculto que no se haya de saber. Dice que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mandó que vivan el evangelio, siendo sinceros, que se aparten de toda hipocresía, que es una vida de apariencia. Una vida de apariencia. Estos predicaban a Cristo por hipocresía. Pero Jesús mandó, dice, aunque se alegra, decía Pablo, me alegro de que aún así Cristo es predicado. A nosotros nos manda que nosotros no prediquemos con hipocresía, sino que una vida recta, una vida justa, una vida en santidad, una vida como debe de ser, una vida ordenada. No importa nuestros fallos que hayan pasado, nos hayamos equivocado, no importa. El punto es enderezarse, el punto es seguir haciendo las cosas bien. Eso es lo que a Dios importa, que estemos haciendo las cosas bien. Por eso dijo, tengan cuidado, hermano, ¿qué es lo que Dios está mandando en este tiempo? Que prediquemos nosotros a Cristo con sinceridad, que prediquemos nosotros la verdad, que dejemos la hipocresía. Porque si no, el pueblo se está apartando, mucho pueblo se está dañando, hermano, porque los hombres cada día son más hipócritas en el sentido de que, hermano, que no son sinceros en su verdad, no son sinceros delante de Dios. ¿Por qué? Dice, ¿cómo se les predicarán a aquellos hermanos que no obedecen al Evangelio, no obedecen porque no son fieles a Dios, porque sus vidas, sus corazones están fríos? Están fríos. ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin saber quién les predique? Predicaron a Jesucristo como, hermano, como si Cristo fuera dinero, como si fuera una fuente de ganancia. Predicaron a Cristo por envidia, predicaron a Cristo por contiendas, por desacuerdos doctrinales, pero no predican a Cristo por amor a las almas, no predican a Cristo porque realmente las almas se salven, no son sinceros, hermano. Dice que y otros predicaban a Cristo por amor, pero hoy en este tiempo Dios mandó que la gente, hermano, que nosotros los discípulos de Cristo realmente prediquemos a Cristo, anunciemos a Cristo sin hipocresía, con verdad y sinceridad, sin hipocresía. Y eso es tremendo, hermano, porque hoy hay que enseñarles a los que dicen que están ardientes de amor, aquellos que dicen, hermano, que tienen la palabra, aquellos que dicen que tienen mucho conocimiento, que Dios les habla, pero son capaces de hablar de Cristo, son capaces de hablar y dirigir, hermano,
al hombre hacia la salvación, a decirles, hermano, hermanita, ese camino que lleva no es camino de salvación, es camino de perdición. Esas decisiones que tomaste no vienen del bendito Espíritu Santo. Esas son decisiones que te van a apartar y te van a alejar de Dios. La gente, hermano, hoy por envidia no están predicando el evangelio. Hoy, hermano, por contiendas, por desacuerdo, están predicando un evangelio. Pero hoy, queridos hermanos, el punto es que Dios está llamando que se le predique a la gente con sinceridad. Hermano, hoy Dios está llamando que se le predique a las personas la verdad, que se les diga la verdad, que se les predique conforme a lo escrito está. Por eso el Señor Jesús tuvo que presentarse resucitado y les mandó que prediquen, que enseñen, que guarden los mandamientos, hermano, pero que enseñen que Él entregó su vida por nuestras culpas, que Él murió en la cruz para perdón de pecados, que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado, que solo en Cristo hay salvación, que se arrepientan, que para que, hermano, vengan tiempos de refrigerio, vengan tiempos de paz, vengan tiempos de alegría, vengan tiempos de gozo, vengan tiempos donde el creyente goce de la benevolencia de nuestro Padre Celestial. Por eso el camino de perdición es camino de dolor, de aflicción, de desorden. Dios está pidiendo a su pueblo que sea sincero. Dios está pidiendo a su pueblo que ande en la verdad, que se arrepientan con sinceridad, que sean genuinos. Es lo que Dios está hablando todos los días. Que el hombre, hermano, deje la hipocresía, deje la simulación, deje la apariencia, y que se vuelvan a Él. Es lo que Dios mandó, lo que Dios está hablando todos los días. Todos los días Dios está hablando que quiten de su vida la hipocresía. Que hagan, hermano, que la hipocresía, hermano, es la falta de sinceridad y de fidelidad. La gente, cuando vive en la hipocresía, no obedece al evangelio. Cuando la gente vive, hermano, no es sincero, su corazón está frío, no hay fidelidad, no hay amor por las almas. Por eso Dios está llamando a su pueblo hoy a que quite de su vida la hipocresía. Dios está llamando a su pueblo que sea sincero. Dios está llamando a su pueblo que sea fiel. Toda la gente que son salvos dice que nosotros enseñemos, para que así enseñemos al mundo que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo entregó su vida por nuestras culpas, por nuestros pecados, para que en Él encontremos nosotros la salvación. Es lo que Dios está llamando hoy a su pueblo, que sea sincero, que quite toda hipocresía, que simule amar a Dios. Por eso voy terminando. Lucas 24 dice que cuando usted mira a aquellos hombres que iban a Emaús, dice que ellos Emaús significa caliente, o sea, iban a la tibieza, se estaban enfriando, pero ellos no iban camino a la apostasía. Ellos dudaban, ellos iban camino a la incredulidad, porque dice que ellos no conocieron a mi Señor Jesús. Dice en el versículo 19, entonces les digo qué cosas. Ellos dijeron de Jesús de Nazaret, que varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, de todo el pueblo, de cómo le entregaron los principales, dice, sacerdotes y vuestros gobernadores sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba, hermano, que Él iba a redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día dice que esto ha acontecido, y aunque dice que ellos estaban asombrados, preocupados, porque para ellos, como no lo habían visto, dieron por hecho de que no había resucitado.
dieron por hecho que no había, no se les manifestó. Pero cuando mi Señor Jesús se les manifiesta en el versículo 25, dice que le reprochó a ellos su incredulidad, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y era necesario que el Cristo padeciera hacer estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzó a hablarles las escrituras, y dice que cuando les compartió el pan, y dice, hermano, que ellos le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció en el 31 de su vista, y decían unos a otros, no nos ardía. Y decían unos a otros, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y cuando nos abría las escrituras. No nos ardía el corazón. ¿Qué que realmente les había hecho que ardiera su corazón? Realmente, hermano, dice que lo que provocó que ardiera su corazón es que, levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les decían que ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón. ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando ardió su corazón? Fueron corriendo a sus hermanos, le dijeron, Cristo está vivo. Les empezaron a decir, Cristo ha resucitado. Les empezaron a decir, Cristo está entre nosotros. Cristo, hay perdón de pecados, hay resurrección. Cristo va a perdonar. Por la sangre de Cristo podemos ser perdonados. Y empezaban a decirles, no, ese es el camino. Nosotros estábamos equivocados. Ellos iban en el camino de Maús, iban en el camino equivocado. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a hablarles. Ellos habían tenido un encuentro con el Señor porque estaban hablando sinceramente. Ya no estaban viviendo una vida, hermano, de hipocresía. ¿Qué es lo que hizo mi Señor Jesús? Aparecérseles a ellos para que hablaran la verdad. Y por eso dice en el 36, mientras ellos aún hablaban, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. A ellos también dice, estas son las palabras que hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Les ardió el corazón. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí terminando, y dice en el 47, después que le digo, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les digo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros, pero quedaos en vosotros hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera de Betania, y alzando la mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos, y se fue arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ellos no solamente estaban en las calles, no solamente estaban en sus casas, no solamente estaban en la iglesia predicando a Jesucristo sinceramente, buscando a Dios sinceramente, estaban realmente entregados a Dios sinceramente. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Él se les mostró y le dijo, vayan y prediquen, que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Y en el templo predicaban arrepentimiento y perdón de pecados. Donde iban a las casas, arrepentimiento y perdón de pecado. Iban a las calles, arrepentimiento y perdón de pecados. Donde quiera que ellos se plantaban, eran arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando a un Cristo sin hipocresía. Sin hipocresía. Estaban predicando la verdad, estaban predicando la sinceridad. Porque Dios manda en este tiempo que a la gente se les predique el evangelio sin hipocresía. Que la gente deje de ser hipócrita.
donde quiera que estaban, hermanos, estaban predicando la verdad. Ellos se mantuvieron fieles en la obediencia. La obediencia es predicarles. La obediencia es predicarles arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es, hermano, la fidelidad a Dios. Una persona que está ardiendo, que está, hermano, que arde en su corazón, que es una persona que está viva, que está obedeciendo al evangelio, está predicando arrepentimiento, está predicando perdón, está predicando sinceridad, está predicando la verdad del Señor. Que la gente se salve. Eso se llama ser fiel. Que se mantuvieran fiel, que se mantuvieran en la verdad. Pero hay gente que está predicando por envidia, por contenciosos, por desacuerdos, hermano. Pero Cristo está hablando en este tiempo que el evangelio se predique sin hipocresía, sin envidia, sin contiendas, sin amor al dinero. Pero hay que predicarles hoy a los corazones fríos que se enciendan. Hay que predicarle a la gente, hermano, realmente que vuelvan al Señor. ¿A quiénes? Los discípulos, a la gente que un día Dios los usó. Hoy están todos apagados. Hoy están todos tristes. Van camino de perdición, porque ese no es el camino de la salvación. El camino de la salvación dice que después de haber predicado arrepentimiento, después que los azotaron, después que los metieron a la cárcel, después que hicieron con ellos lo que quisieron, volvieron a Jerusalén con gozo, estaban siempre alabando y bendiciendo a Dios en el templo, porque no importa que los hayan azotado, que los hayan golpeado, hermano, ellos estaban predicando. Su gozo es que predicar a Jesús con sinceridad, haber predicado a Jesús con verdad, y no importa lo que le dijeron, no importa si lo rechazaron, no importa si les pegaron, no importa si los insultaron, no importa si se burlaron de ellos, estaban contentos porque estaban obedeciendo al Señor, porque su corazón ardía, y cuando el corazón de alguien arde, no puede dejar de hablar del Señor, no mantiene la boca callada, está hablando de arrepentimiento, está hablando de salvación, está hablando de rectitud, está hablando de santidad, está hablando de obediencia, está hablando de temor, está hablando para que la gente se salve, que deje que ese camino de dolor, de ruina, de aflicción, de tristeza, no es el camino que lleva a Cristo, no es el camino que lleva al reino, no es el camino que lleva a la vida eterna, no es el camino que lleva a la santidad, no es el camino que nos va a llevar un día al arrebatamiento para estar con Cristo un día. Entonces Dios está hablando hoy que la gente sea sincera, que la gente se arrepienta de corazón. Dios está hablando hoy que los hombres se arrepientan de sus pecados sinceramente. Dios está hablándole a sus discípulos, a la gente, que dejen la hipocresía. Dios está hablándole a la iglesia que dejen la hipocresía. Dios está hablándole al mundo que sean sinceros para que Dios les perdone sus pecados. Por eso en esta mañana, ponte a cuentas, arrepiéntete sinceramente, que seas de sinceridad lo que hagas para con Dios. Si vas a predicar, hazlo sin hipocresía, hazlo sinceramente, de verdad, sin apariencias. Que prediques el evangelio no por dinero, no por interés, que prediques el evangelio no por envidia. Tú predica el evangelio, todos trabajamos para el reino. Predíqueles arrepentimiento, salvación, predíqueles, hermanos, sinceridad, que la gente sea sincera. Mandó a que vivamos el evangelio. Dios está hablando hoy que vivamos el evangelio, que obedezcamos el evangelio, que seamos sinceros en el evangelio, que nos apartemos de toda hipocresía, de toda apariencia. Y eso fue lo que el Señor mandó enseñar. Es lo que Dios está hablando hoy, que su pueblo sea sincero, que su pueblo sea fiel, que la gente realmente lo busque, que hermano, porque realmente lo ama. Dios bendiga la vida de mucho creyente, de mucho líder que está apagado, que se encienda su vida,
que Dios los use poderosamente. Mucho pastor, que Dios lo levante, que es el tiempo de volver. Levántate en el nombre de Cristo y vuelve que Dios encienda tu vida, que Dios avive tu vida. Es el tiempo de avivamiento, y el avivamiento se expresa por no callar, por lo que Cristo está haciendo, por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo hará, por lo que nuestro Padre Celestial está haciendo en este tiempo. A eso se llama avivamiento, eso se llama arder, de no parar de anunciar de aquel que es la salvación, de no parar de anunciar de aquel que es la vida. Eso se llama avivamiento, eso se llama obediencia, eso se llama fidelidad. Que guarden los mandamientos como tú los guardas. Dios está anunciando fidelidad. Dios está anunciando fidelidad. Que deje el hombre la hipocresía. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Gracias por su tiempo. Gracias a los hermanos que nos van a escuchar. Gracias a todos, hermanos, que en esta mañana realmente es el tiempo de serle fiel a nuestro Señor. Que Dios te guarde, que Dios te use. Arrepiéntete de tus pecados. Sé sincero con el Señor y Dios va a cambiarte la vida. Dios va a cambiarte tu mentalidad. Dios va a cambiar a tu familia. Dios va a hacer grandes cosas si tú eres sincero con Él. Si tú hermanos, andas en la verdad. Si realmente buscas a Dios de todo corazón. Dios va a cambiarte, Dios va a perdonarte, Dios va a limpiarte, Dios va a restaurarte, Dios va a hacer grandes maravillas en tu vida por causa de la sinceridad. Que Dios te guarde. Dios mandó anunciar que el pueblo de Dios sea fiel, que deje la hipocresía. Que Dios te guarde. Dios te bendiga. Dele like a la página, ayúdenos a compartir, ayúdenos a evangelizar. Es tiempo de volver, es tiempo de volver. Volvemos sinceramente. Que Dios te use, Dios te guarde. Mañana les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida, una porción diaria. Que tengas hoy el corazón sincero, un corazón que se comprometa a andar en la verdad, que se comprometa a andar en la fidelidad. Que Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.